La paz de Cristo, hermanos. Feliz miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy la liturgia de la palabra nos habla precisamente de la predicación, del anuncio de la buena nueva, de la proclamación del Evangelio. Ayer, si vemos el contexto en el cual el Evangelio nos presenta la palabra de hoy, ayer Cristo nos presentaba que aquellos que están a sus pies escuchando sus palabras y en base a esa palabra actúan según la voluntad del Padre, son hermanos, hermanas y madres de Él. La palabra de Dios tiene poder de cambiar nuestras vidas, de darnos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de los hijos de Dios. Esta palabra de Dios que tiene poder de construir nuestras vidas en Cristo y de demoler lo que no es según Cristo. De hecho, la primera lectura de hoy es la vocación de Jeremías. Y la vocación del profeta, y tú y yo, si somos bautizados, hemos sido confirmados, tenemos no solamente la dignidad y el deber de ser reyes, sacerdotes, sino también profetas. Y el profeta es aquel que, anunciando la verdad, a veces consuela y otras veces exhorta, corrige. Y es lo que Dios dice a Jeremías, que su misión de anunciar la verdad le llevará a hacer lo siguiente: yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler. Esta es la parte de la denuncia, de la corrección. Y para edificar y plantar. Esta es la parte de la consolación. Y bien, pero antes de que Dios haga esto en nosotros, de que nosotros podamos cumplir nuestra misión de profetas, es necesario que la palabra de Dios continuamente haga esta labor en nosotros, que destruya y edifique, que derribe, que plante también, que nos denuncie, nos corrija y nos consuele. Escuchemos, hermanos, la palabra que hoy nos dirige el Señor. Y Cristo con esta palabra está sembrando, está plantando. Escuchemos. Del Evangelio según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el cristiano es aquel que tiene el oído abierto, aquel que escucha. En el Antiguo Testamento hay una oración privilegiada para el pueblo de Israel, es la oración del Shema. Escucha, Israel. Y el primer mandamiento de la ley de Dios es escuchar.
Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Y tú no puedes amar a Dios si antes no lo escuchas. Dios quiere hacer con nosotros el trabajo que hace un enamorado. Las mujeres normalmente se enamoran por el oído. Bien, Dios quiere enamorarte a ti y a mí porque nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo es el esposo. Por eso nos dirige su palabra, llena de amor, para que en nosotros pueda crecer la vida nueva de Cristo. Para que nosotros que somos la amada de Cristo, seamos asemejados, nos asemejemos al amado, y es Él quien hace este trabajo dentro de nosotros. Él, con la fuerza del Espíritu Santo, y lo hace dirigiéndonos su palabra, también con los hechos de la historia, porque Dios habla con los hechos de nuestra historia. Y las Escrituras nos ayudan a poder interpretar estos hechos en relación con Dios y nuestra relación con Él y los hermanos. Dios nos va ayudando. Y este terreno fértil, este terreno en donde se acoge a la palabra, no es solamente en nuestra vida individual, en nuestra vida también en comunidad. La iglesia es la buena tierra en que puede crecer la palabra de Dios, que es la semilla, es Cristo mismo, que es plantado en nuestros corazones con la palabra. Por eso, hermanos, hoy la liturgia nos invita a reflexionar. ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuál es la disposición interna que tenemos? Porque no importa, hermanos, quién la proclame. No importa quién te predique. Siempre y cuando te predique de acuerdo a la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia católica, que es la que tiene el depósito de la fe. La Iglesia que Cristo ha instituido para que, yendo, anuncie y enseñe a guardar lo que Él ha enseñado, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato que ha recibido la Iglesia y que es asistida por el Espíritu Santo. Por eso no importa, siempre que sea de parte de la Iglesia, que te anuncie la verdad, el Evangelio. Porque la palabra es Cristo. Las Escrituras, el Evangelio es Cristo mismo que habla. Por eso no importa quién sirve de medio. Lo importante es que Cristo sea escuchado. Que esta palabra entre en nuestros corazones, que la aceptemos, que le digamos sí a la palabra, como María ha dicho a la palabra del ángel. Ha dicho, hágase en mí según tu palabra. Y esta palabra, que lleva la potencia del Espíritu Santo, ha realizado en María la encarnación del Hijo de Dios. Cristo se ha encarnado con este sí que María le ha dicho, a la palabra. Hermanos, es bueno recordar una sugerencia que nos ha hecho el Papa Francisco muchas veces, de tener un evangelio de bolsillo, que lo podamos llevar con nosotros, para que cada día de nuestra vida podamos nutrirnos de la palabra de Dios. Cada día poder ir leyendo un poco del evangelio e ir preguntándole al Señor, Señor, con esta palabra, ¿qué me quieres decir hoy? Hoy. ¿Dónde me encuentro yo en esta palabra que me das hoy? Y aquello que no entendamos, guardarlo en nuestro corazón, como la Virgen María, que aquello que no comprendía lo iba formando como un rompecabezas en su cabeza y lo iba meditando. Ánimo, hermanos. La escucha de la palabra es fundamental. Dios ha querido salvarnos por medio de ello. Dice San Pablo que Dios ha querido salvar al mundo por medio de la locura de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Porque la fe viene por la escucha de la palabra. Y es la fe que nos salva. La fe que luego se manifiesta, la fe viva, se manifiesta en las obras. Y Dios ha querido salvarnos por medio del anuncio del Evangelio. Por eso es importantísimo cómo tú y yo escuchamos la palabra de Dios.
Y Cristo ha dicho que quien escucha su palabra lo ama a Él. Y quien lo ama será visitado por Dios mismo. Él y su Padre, en el Espíritu Santo, pondrán morada en ti y en mí. Por eso, abrámonos siempre más a la palabra de Cristo. Tengamos las Escrituras, el Evangelio sobre todo, que podamos leer y meditar la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo.